Distinguido oyente, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una vez más, te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Permíteme unos minutos de tu valioso tiempo para compartir el pensamiento bíblico. Agradezco que lo compartas con otros para la edificación de su vida. Todo para la gloria de Dios. El pensamiento bíblico de hoy, en conclusión, la corona de la vida, lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al final de la primera parte decía que cuando uno es tentado a pecar, la tentación no procede de Dios. Dios sí prueba o ensaya a los hombres por lo que a su fe respecta, pero nunca tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal. Continúo diciendo, según el versículo 14, que el hombre está siempre dispuesto a pasar a otros la responsabilidad de sus pecados. Si no puede darle la culpa a Dios, adoptará un enfoque de la moderna psicología diciendo que el pecado es una enfermedad y de esta manera espera escapar del juicio. Pero el pecado no es una enfermedad, es un fracaso moral de que el hombre ha de dar cuenta. Algunos incluso tratan de dar la culpa del pecado a objetos inanimados, pero las cosas materiales no son pecaminosas en sí mismas. El pecado no se origina ahí. Santiago sigue al león hasta su guarida, hasta su escondite, al decir: cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. El pecado brota de dentro de nosotros, de nuestra vieja naturaleza malvada, caída e irregenerada. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La palabra que usa Santiago para concupiscencia en ese versículo 14 es literalmente deseo y podría referirse a cualquier forma de pecado, bueno o malo, pero con pocas excepciones se emplea en el Nuevo Testamento para describir malos deseos, y este es ciertamente el caso aquí. Cada uno de nosotros es tentado. Tenemos viles deseos y apetitos impuros que constantemente nos apremian a pecar. Somos, pues, víctimas inermes, o sea, indefensas o indefensos, cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. No. Podemos expeler, o sea, echar todo pensamiento de pecado de nuestra mente y concentrarnos en aquello que es puro y santo. Entonces, ¿por qué pecamos? Y aquí tenemos la respuesta en el versículo 15 de Santiago capítulo 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. En lugar de expulsar el vil pensamiento, puede que lo estemos alentando, alimentando y disfrutando con él. La concupiscencia concibe y nace un repulsivo bebé llamado pecado. Esto es otra manera de decir que si pecamos en un acto prohibido el tiempo necesario, finalmente lo cometeremos. Todo el proceso de la concupiscencia coincidiendo y dando a luz el pecado queda vívidamente ilustrado en el incidente de David y Betsabé,
en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Una vez más, regresando otra vez a Santiago, y cuando el pecado es consumado, conduce la muerte, dice Santiago. El pecado no es algo estéril, sin fruto, produce su propia descendencia. La declaración de que el pecado produce muerte puede comprenderse de varias maneras. Primero, el pecado de Adán trajo la muerte física sobre sí mismo y sobre toda su posteridad. Pero el pecado conduce a sí mismo a la muerte eterna, espiritual, la separación final de la persona de Dios y de la bendición. Para el cristiano, estar fuera de comunión con Dios es una forma de muerte en vida. La tentación viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Empieza con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se convierta en acción. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.